y estamos hoy compartiendo un tema muy interesante con el padre que tenemos aquí con nosotros, Fernando Carrillo Mamani, venido directamente desde Bolivia, Cochabamba. ¿Cómo están, queridos hermanos cristovidentes? Nosotros aquí en las instalaciones de lo que conocemos como el CELAN, el CEVITEPAL, o concretamente aquí en este espacio que funciona el ITEPAL, este centro de estudios de Colombia que tiene muchos años de trayectoria, ya lo podrán ver en toda la nota. Y estamos hoy compartiendo un tema muy interesante con el padre que tenemos aquí con nosotros, Fernando Carrillo Mamani, venido directamente desde Bolivia, Cochabamba. ¿Cómo está, padre? ¿Cómo estás, hermana Claudia? Una alegría, sobre todo, compartir este espacio con los televidentes, ¿no? Cristovisión, y para mí es un grato y también saludarles y pedir la bendición de Dios y tengamos este espacio de compartir. Padre, usted no vive acá, sino que ha venido desde Bolivia directamente para estas clases. Cuéntenos un poquito. Sí, he tenido esta gracia de recibir una invitación de CEVITEPAL para dar clases, para compartir, facilitar en el diplomado de misionología, propiamente con la materia de la espiritualidad en la acción misionera. Entonces he preparado compartir también con los estudiantes de aquí, que son la mayoría sacerdotes. Te cuento que son 23 estudiantes, de los cuales 2 laicos, que es una gracia. 2 laicos, uno de aquí de Colombia, y mujer, una laica de México. Y después hay 4 religiosas y el resto son sacerdotes venidos de todos lados. Y sí vine con esta intención de compartir el conocimiento, un estudio, sobre todo desde la vivencia, ¿no? Y es lo que marca sobre todo estos espacios de reflexión. Creo que es muy importante compartir o recordar que el CEVITEPAL nos dice ahí el cartel, 40 años de trayectoria aquí en Colombia, y realmente ha convocado gente, distintas promociones, ¿verdad? Y gente de distintos países, También en las mismas diplomaturas, que son a distancia, algunas de ellas, hemos tenido, porque yo también he hecho una de sus diplomaturas, hemos tenido compañeros hasta de Portugal, España, gente de distintos lados formándose aquí en las instalaciones y también virtualmente con el CEVITEPAL. Muy bien, padre, ¿qué le parece si comenzamos con su tema o con su especialidad? ¿Sí? Muy bien. Padre, usted nos decía o nos anunciaba que el tema que está compartiendo, brindando a sus alumnos en estos días es la espiritualidad de la acción misionera, ¿verdad? Sí, de la acción misionera. ¿Y por qué? ¿Por qué no nos aclara primero por qué de la acción misionera? ¿Qué alcance tiene esa expresión? Yo lo he tomado como una invitación y una indicación también de que no se trata de una espiritualidad cualquiera, o sea, pensada en una espiritualidad que puede ser de esto, de otro, sino propiamente del hecho de la actividad misionera, ¿no? Por eso la acción misionera implica movimiento, implica dinámica, por tanto también nos da un parámetro para tener un enfoque propiamente desde la vivencia, ¿no? No tanto hacer unas reflexiones teológicas sostenidas en autores. Desde luego que a lo largo de las reflexiones, de las conceptualizaciones, se toman teólogos, autores que nos han ido guiando, ¿no? Pero está orientada al hecho de la misión como tal, de la acción en la misión, ¿no? Y esto implica tener una espiritualidad que seguramente vamos a ir conversando. Entonces, tiene este propósito de que la espiritualidad de la acción misionera pretende iluminar el hecho de la tarea misionera, de la tarea que tiene la Iglesia, lo que llamamos también la evangelización. O sea que lo que está proponiendo es la espiritualidad misionera, una espiritualidad como netamente encarnada, digamos, no una espiritualidad con una teoría, con etapas, procesos
teóricos, sino que propone ya como quien dice aterrizado a terreno para concretamente una acción misionera, lugares, de hecho, personas. Sí, de hecho al inicio de cada tema, digamos así, un poco la introducción que se hace es cómo estamos en la actividad pastoral, en nuestras tareas, en nuestros apostolados. Sí. Entonces se toma como primera referencia el espacio propio de la evangelización y del hecho mismo también de la evangelización para que podamos iluminar después a partir de la reflexión y refrescar algunas cosas e ir compartiendo también de la manera como tenemos que iluminarla, digamos. Claro. Padre, acá hay dentro del mismo título, me parece que hay algo como muy importante para aclarar para nuestros hermanos cristovidentes, propiamente, y algo puede ser muy simple, pero ¿qué es la misión? O sea, ¿qué es la misión según lo que ha compartido con sus alumnos? Lo que seguramente que... A ver, una cosa que no hemos anunciado del padre, que él ha estado bastante tiempo en la tarea, en la formación, ¿verdad? Y después ya vamos a hablar sobre eso, pero cuando usted como formador a los jóvenes seminaristas plantea la misión, creo que uno tiene que partir primero de qué es la misión, ¿no es cierto? Aclarar el término, el alcance. Comenzaré diciendo de que dónde inicia o quién inicia la acción de comunicar esa gracia, ¿no? Sí. Es Dios. Dios es el primer misionero, que toda la creación es una acción suya, amorosa, porque su proyecto amoroso ha hecho que tengamos nosotros esa creación que tenemos de distintas maneras, en distintos lugares. Entonces, ese proyecto amoroso es el Dios que va haciendo, que va misionando, si podemos decir también, en función a esa creación, y dentro de esa creación estamos nosotros, ¿no? Claro. Somos criaturas, imagen y semejanza de un Dios creador, de un Dios alfarero, de un Dios cercano, y por tanto la misión es Él. Nosotros tenemos que comprender que la misión está unida a la misma realidad divina, no como algo palpable, como si fueran las cosas, sino ese hecho misterioso de la presencia de Dios que sigue haciéndose presente, que sigue recreándose. La misión, por tanto, es, ahora, pensada desde nosotros, desde la Iglesia, es el recrear la acción amorosa de Dios en la realidad. Qué bonito lo que nos está diciendo, porque creo que siempre tenemos una idea de que la misión es a dónde vamos a ir, qué vamos a hacer, o qué... Y sin embargo usted nos propone como otra mirada, ¿no? Otro ángulo, que en realidad esa presencia de Dios que se va a ir descubriendo, buscando, revelando en la misma tarea misionera un poco, o sea, nos da otro enfoque. Es el mismo Dios el que se hace presente, ¿verdad? En la tarea misionera, no tanto lo que vamos a llevar, lo que vamos a hacer, sino ir a descubrir a ese Dios que ya está presente en el lugar misionero, ¿no? Y que es el mismo Dios el que recrea. Dios que sigue haciendo tierras nuevas, cielo nuevo, a partir de su Hijo encarnado. Sí. Y nosotros, al acoger a su Hijo, nos hemos comprometido con su reino, que es un tiempo, un reinado de Dios en el aquí, en el ahora. Y eso tenemos que ir comprendiendo. Ahora, aquí sí, cuando muchas veces entendemos, no digo equivocadamente, pero sí tal vez no en su totalidad, como debe ser cuando decimos misión o el misionero, estamos entendiendo de que aquel que dejó su tierra y se fue lejos, es una parte de todo lo que es la acción misionera. Pero no solo eso es misión. No solo es eso. Entonces, ya como una conclusión adelantada podemos decir, tú puedes ser misionero. Claro. Eres misionero en el sentido de que sales de ti y vas al encuentro del otro. El encuentro de otro que está tan cerca de ti y como puede estar también al lado de tu casa, en tu trabajo. Y esa es la acción misionera, porque hemos acogido desde la fe que Dios sigue haciendo que nosotros seamos testimonios de su amor aquí en la realidad, ¿no? En nuestro entorno. Entonces esa es propiamente la tarea misionera. Esa es la misión. Qué bonito. Padre, y usted ha hablado, o sea, de que uno puede ser
misionero o debe ser misionero con el vecino, con el de la propia casa. Entonces a mí me hace pensar, estamos hablando de sujeto y objeto. O sea, hay sujeto misionero, hay objeto misionero, porque creo que esto a los hermanos cristovidentes es importante aclararle, ¿no? O aclararnos a todos, ¿sí? Esto. Hoy en día, sobre todo desde la iluminación de la quinta conferencia de los obispos en Latinoamérica en Aparecida, Sí. que es lo que nos está iluminando, nos muestra y nos da como los ciertos lineamientos para no entender la misión como un proceso de enseñanza, ¿no? Incluso los procesos de enseñanza han ido desarrollando pero muy para bien. No hay un sujeto como tal, en el sentido de que yo soy misionero y hay un destinatario que podemos entenderlo como un objeto. No, en ese sentido, hoy en día no hay un sujeto ni un objeto, sino todos somos misioneros. ¿Por qué? Porque las semillas del verbo, la fe ha sido ya puesta, por así decirlo también, incluso, no puedo decir, y aquella gente que no conoce, nunca ha escuchado de Dios, ya tiene las semillas, como lo van a decir los padres de la iglesia, las semillas del verbo está en ellos, ¿no? Dios ya está presente ahí antes de que llegue cualquier misionero. Y entonces, si ya está presente, ¿a qué va un misionero? Porque eso es muy importante. A compartir la fe. Bueno. Y cuando nos encontramos en su contexto, en su realidad, desde un iluminar, desde una palabra, desde algunas actividades también, unas actividades que pueden ser formativas o pueden ser celebrativas, litúrgicas, hacer que eso que ya está en ellos vaya brotando. Ah, qué bueno. Y muchos teólogos van a decir como, aquí hay que hacer como, el misionero tiene que ser como de la imagen del partero, ¿no? De la mayéutica, es decir, de ayudarles a que ellos mismos vayan entendiendo y experimentando la presencia de Dios en su vida y vayan como recorriendo su historia y ahí cómo ha estado Dios. No es que Dios les llega con el misionero, con la palabra del misionero, sino que ya está en ellos, ya ha estado en su historia, ya ha estado en su pueblo, y la tarea del misionero en este sentido, propiamente de la misión pensada, está en ayudar a ellos que vayan profundizando esa experiencia de Dios y que vayan comprendiendo de que Dios sigue manifestando su amor a ellos y desde luego también ir dándole como contenidos que sostengan y vayan haciendo madurar la fe, ¿no? Y vayan conociendo su fe, porque ahí nadie ama aquello que no conoce, ¿no? Entonces, esa es la tarea del misionero. Por lo tanto, evitemos siempre que yo soy misionero, sé de los contenidos dogmáticos de la fe, y aquel no conoce nada, no sabe nada de Dios y por tanto yo llevo, ¿no? No, en ese sentido. Obviamente que es tarea nuestra con mucha caridad ayudarles y también a entender los contenidos de esa fe. Padre, ¿y usted considera que el misionero, ¿no? El que va a misionar, va viviendo en su experiencia misionera, ya sea, como decía usted, en lo cercano o también unas misiones hacia lo lejos, ¿no? ¿Cree que la persona que va a misionar a la vez se vuelve una persona misionada, podríamos decir? O sea, también en cuanto a lo que recibe, en cuanto a lo que descubre, o solamente va, como decía usted, a dar, según su experiencia, ¿no? Incluso en el hecho de la pedagogía, de la enseñanza, aprendemos enseñando, ¿no? Claro. Es decir, y aquí voy a, ahora creo que por primera vez vamos a decir, los pobres nos evangelizan, pero no solamente limitar los pobres nos evangelizan como aquellos carentes de economía, carentes de los servicios básicos o carentes de moralidad, sino que ese pobre puede estar en un palacio, ¿no? en un penthouse, ese pobre de espíritu. Por tanto,
el encuentro con el otro me dice algo. De aquí se habla también el sacramento del hermano. El hermano, aquel que aunque no tenga un conocimiento sistemático, profundo de su fe, pero que está ahí y yo me encuentro con él es un signo, es un sacramento que me comunica algo de su vivencia, de su experiencia de vida, ¿no? Y por tanto eso para mí también es, en la medida que voy compartiendo mi fe y él también comparte, entonces vamos creciendo. Por tanto la evangelización tiene esta doble dinámica de uno y en el compartir esos espacios propios, entonces vamos evangelizándonos entre los que nos encontramos. Eso me parece que es muy importante y a veces nos olvidamos un poquito, ¿no? Esto de que yo le planteaba recién, creemos que a veces vamos a dar, pero no vamos o como que no vamos con una actitud receptiva o dispuesta, ¿no? Y eso también hay un riesgo como parte de iglesia. Hay que como si fuera una tipo colonización misionera y no va por ahí. Sí, entonces aquí nos toca tener una actitud humilde, sí, ¿no? Por más que el otro no sepa decirnos qué es la oración del Padre Nuestro para decir algo, o por qué reza el Padre Nuestro, quizás no tenga una respuesta clara, convincente, pero el hecho de que sepa decirlo y sepa decirlo en su momento, con todo lo que con la simplicidad, con todo su vivencia, desde su simplicidad, desde su humilde manera de relacionarse con ese Dios, con el otro con mayúscula, entonces nos va diciendo algo, ¿no? Sí. Y Jesús mismo va a decir, cuando después de tener esta confrontación con los fariseos, va a decir, y le va a dar gracias a Dios, ¿no? Gracias, Señor, por ocultar estas cosas a los sabios, a los prudentes, y haber revelado a los sencillos de corazón, a los pequeños. Padre, hay una cosita que a mí me da vuelta y pensaba, cuando lo presentaba usted, habíamos compartido con nuestros hermanos cristovidentes que usted ha estado en la formación, ¿sí? O sea, formando seminaristas en la tarea de formación. Y aquí tengo una doble pregunta, yo le voy a agregar un poquito algo que ya habíamos conversado antes, ¿no? Si desde su experiencia como formador está presente en los planes, valga la redundancia, de formación para los jóvenes seminaristas, en la preparación para la misión, esa por un lado, pero por otro lado, o sea, no solamente en Bolivia, sino en distintos lugares, ¿usted cree que se prepara verdaderamente a los jóvenes del clero, de distintas familias religiosas para la tarea misionera? ¿Qué nos podría compartir? Sí, hay pequeñas variantes, pero sí los documentos de formación sacerdotal, la Pastores Davo Bovis, por ejemplo, marcan pautas cómo debe ser dentro de la formación. Y la formación sacerdotal básicamente tiene 4 pilares, ¿no? La formación humana, comunitaria, es como yo voy creciendo como persona. La formación espiritual, el espíritu del alma, que al final va a ser lo que unifica las otras dimensiones, incluso la humana. La formación académica, de prepararnos, y aquí también uno va tomando algunas herramientas para su acción pastoral, no solamente conocimientos de temáticas bíblicas, de dogmas o de dimensiones de la teología, como puede ser la mariología, del Espíritu Santo, la neumatología y todas estas materias, digamos, dentro de la teología, va acogiendo ciertas herramientas. Hay una dimensión que se llama la dimensión pastoral. Ajá. Y aquí se enfatiza mucho, incluso desde la formación, en algunos antes, en algunos después, se hacen como una especie de prácticas, vamos a decir, así como en la medicina hay gente que hace prácticas en una clínica, en un hospital. Como unas salidas a terreno, digamos. Sí, es una práctica en el terreno, ¿no? Sí. Entonces, antes que salgan, a ellos se les da, digamos, orientaciones, formación propia de la pastoral, dependiendo también con quiénes van, porque aquí dentro de la pastoral, digamos que serían como los espacios de misión, están los jóvenes, están
las familias, están también otros ya más establecidos entre la iglesia, como las comunidades eclesiales de base, los grupos de oración marianas, como la Legión de María. Entonces hay muchos lugares, ¿no? Como muchos espacios o frentes pastorales. Sí. Espacios de formación o espacios de oración, de vida, ¿no? Sí. Incluso hay otros espacios que son ya de solidaridad, de acción solidaria. Vamos viviendo, se les va ayudando, pero una de las cosas fundamentales es también cómo desde la dimensión espiritual van alimentando eso, y aquí se les habla también sobre todo digamos la fuente de toda espiritualidad y también de la espiritualidad misionera es el misterio de la Santísima Trinidad, el Padre Creador, el Hijo Redentor y el Espíritu Santo que nos recuerda, el Espíritu Santo que nos santifica. Y nuestra oración personal gira en torno a eso, pero después eso se va concretizando en las Sagradas Escrituras, ¿no? Y ahí encontramos con el rostro de Dios, un Dios cercano, un Dios que acompaña a ese pueblo casi inmigrante que dirige Abraham, al pueblo que lo acompaña después de la salida de Egipto, de la esclavitud, con amor, pero también con una pedagogía. Y después Jesús, los gestos, las palabras de Jesús, para nosotros es importante. Por eso el sacerdote que se ordena, ¿no? Tiene que asumir los gestos y los sentimientos de Jesús. De eso el único sacerdote es Él. Nosotros participamos de ese único sacerdocio de Cristo. Por tanto, estamos llamados a ser pastores, ¿no? Pastores, y hoy el Papa nos empuja, nos sacude diciendo pastores que huelan a ovejas, ¿no? Y ahí se va animando en la formación. O sea que además de la formación académica y demás que usted había dicho recién, como que nos está apuntando o está reforzando que lo importante son estas actitudes propias, ¿no? En este caso concretamente en la formación de los sacerdotes o de los futuros sacerdotes, esa humildad, esas actitudes de Jesucristo, o sea, ya esas actitudes o esas virtudes son netamente misioneras. Sí, yo creo que cuando nosotros compartimos un espacio de misión, sea algo establecido, programado, o sea algo que nosotros en la vida cotidiana, cuando estamos en el bus, cuando aquí en el Transmilenio, cuando le decimos, señora, buenas tardes, o la manera como nos acercamos al otro ya es misión, ¿no? Sí. Pero yo no le voy a decir, mira, ¿sabes qué? La Santísima Trinidad es esto, no, sino que partir de actitudes humanas, buen trato. Y de hecho la misión exige algo fundamental, que es el ser testigos. El testimonio evangeliza. Por sí solo, ¿verdad? ¿No? El testimonio, la forma como nosotros vivimos nuestra fe, de por sí, y eso tiene que ver también con la esencia de las comunidades cristianas. Mira cómo se aman, ¿no? Mira cómo viven su fe, mira cómo su fe les compromete, viven estas actitudes, estos gestos que son propios del discípulo del Señor. Nosotros, el misionero no es un misionero porque le sobra tiempo, porque tiene un espíritu altruista de darse, o tiene esta capacidad de donar su tiempo, lo que fuera. No, el misionero no es aquel buenachoncito, el misionero es aquel que se siente llamado por el Señor y a partir de esa experiencia va y comparte su fe con el otro. No impones esa fe, sino comparte su fe con el otro. Y lo siente, como dice San Pablo, como una exigencia personal, ¿no? De que hay de mí si no evangelizo. Sí. También, o sea, como ese fuego que arde dentro, como también dice Jeremías, ¿verdad? Esa necesidad de salir y de compartirlo, ¿verdad? Compartirlo y también de acoger lo que el otro nos quiere compartir. Así es. ¿Sí? Padre, para ir cerrando un poquito este diálogo con usted, nos estarán viendo un montón de hermanos cristovidentes que a lo mejor son de parroquias, laicos, y se estarán preparando seguramente para alguna tarea misionera. ¿Qué mensaje les dejaría usted a estos laicos o de cómo prepararse? ¿Qué tener? Yo creo que muchos elementos nos ha dado ya, pero
no sé si quiere dejarles un mensaje especial para tener en cuenta esa tarea misionera que están preparando a nivel parroquial, o si no la han preparado todavía para suscitar ese deseo misionero en estos laicos, en distintas parroquias de aquí de Colombia y de donde nos escuchen. ¿Qué les diría? Sí, primero sentirse que somos amados por Dios. Necesitamos de Dios. Así como yo siento que necesito de Dios, necesito de la gracia de Dios, hay también muchos hermanos que necesitan de esa gracia de Dios. Al sentirme amado por el Señor, como Madre Teresa de Calcuta va a decir, el amor de Dios nos va transformando. Entonces, abrirnos, primero yo diría, si tienes el deseo de hacer el bien para los demás, abrirse y abrir el corazón a esa gracia de Dios, ese amor de Dios que nos va transformando, y a partir de esa experiencia entonces vamos entendiendo que estamos llamados a la misión, o ya las parroquias, por ejemplo los catequistas, los agentes de pastoral en su diversidad, ir comprendiendo de que la misión no es yo preparo algo e ir. Y una de las cosas que estamos insistiendo también en estos cursos es el ir al encuentro del otro, ¿no? sin nada establecido. Obviamente algo hay que pensar, pero sí, no a llevar, sino que... No es ir a cumplir una pauta que se llevó pensada. Sí. Incluso preparar nuestras actividades pastorales, estructurar nuestro plan pastoral desde la participación del otro, ¿no? ¿Qué necesita? ¿Cuáles son sus urgencias? Y a veces el sacerdote y sus catequistas dicen, vamos a tal barrio, necesitan sacramentos. No, a veces no necesitan, es decir, el sacramento también, pero hay la prioridad de atender situaciones distintas, como la falta de cariño en los hogares o las relaciones muy fragmentadas en el hogar, un poco la presencia de los misioneros que ayude a que ellos vayan encontrando una armonía en los hogares, y a partir de ahí hacer visitas, lo que sea, lo que ya vemos con ellos mismos y lo que vamos escuchando, porque hay una experiencia del amor de Dios, y ahí ya un poco pensando, pidiendo a Dios también que ilumine su espíritu, que trabaje, y dejar que el espíritu de Dios trabaje, y después ya planificar y hacer nuestra acción pastoral desde las parroquias. Y esto es algo fundamental. La parroquia es la casa grande, la familia grande, y ahí está nuestra misión. Muy bien, Padre. Le agradecemos mucho lo compartido en este día. Realmente creemos que es una riqueza muy grande, porque la primera enriquecida soy yo. Estamos hablando de tarea misionera, también yo, de espiritualidad misionera, porque es como que a mí siempre me gustó mucho la misión, pero veo que el ángulo que usted le está dando realmente nos amplía el panorama, ¿no? Muchísimas gracias, Padre Fernando. Esperamos que los días que le restan aquí sean también cargados de este compartir con el alumnado, y que sea una riqueza mutua. Y bueno, no sé si es el primer año que viene por esta experiencia, pero bueno, esperemos que venga otros años más. Y lamento haberme perdido esta semana de misionología, sí, porque realmente hermoso el tema. Y bueno, y yo me quedo muy contenta pensando que este mensaje llega a muchas personas no solamente del canal Cristo Visión, sino de muchas parroquias. Y creo que nos ha dado unas pautas muy concretas para comenzar o continuar bien una tarea misionera. Como se habrán dado cuenta de que la misión no es algo compleja, y no tenemos que darle complejidad, sino es algo tan sencillo como decir, yo quiero comunicar el amor de Dios porque he vivenciado, y eso lo pensamos desde algo más concreto. Y yo también me despido pidiendo a Dios que nos acompañe. Para mí ha sido una experiencia muy grata, desafiante desde luego, pero también con esta alegría de que me he formado también aquí, y ahora compartir también desde la vivencia y desde la formación con muchos hermanos nuestros latinoamericanos, que este espacio es un espacio de formación para los agentes de pastoral de Latinoamérica. Bueno, Padre, muchas gracias, y bueno, queridos hermanos cristovidentes, espero que haya sido, como para mí, una instancia muy linda y muy grata, formativa. Y es gracias. Lo que pedimos a Dios. Buenas tardes. Muy bien.